La gravedad moldea el universo a gran escala, pero todavía no sabemos exactamente qué es. Stuart Clark. Imaginemos que el Sol midiera 2 centímetros de diámetro. En ese caso, la Tierra mediría poco más que una mota de polvo y Plutón sería invisible. Si colocásemos el Sol en la portería de un campo de fútbol, la Tierra estaría a poco más de 2 metros y Plutón en la otra portería. Supongamos que nuestro campo de fútbol planetario fuera el Camp Nou, en Barcelona. ¿Dónde crees que estaría Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar? ¿En las graderías? ¿En el parking del estadio? ¿En otro barrio? ¿En el aeropuerto? No, estaría mucho más lejos, un poco más distante que Madrid, en Talavera de la Reina. El universo es asombroso, y cuanto más sabemos de él, surgen más preguntas fascinantes. Punset viajó a Londres para charlar sobre los misterios del universo con el astrónomo y divulgador científico Stuart Clark. Estamos rodeados de misterios. Apenas me explico cómo puede ser de esta manera. Bueno, puedo entender que estemos rodeados de misterios, pero también que intentemos encontrar una explicación. Una de las explicaciones a uno de esos misterios que a veces despierta mi curiosidad y que intento entender es lo que denomináis desplazamiento hacia el rojo. Ya sabes, el desplazamiento al rojo cuando una estrella se aleja. Y luego, ¿cómo llamáis eso? La onda... Sí, la longitud de onda de la luz. Exacto, la longitud de onda. Aumenta la longitud de onda y por eso la vemos de color rojo. También decís que sucede lo contrario, que a veces no vemos el rojo, sino el azul. Y eso significa que la longitud de onda disminuye, es más corta, por eso lo vemos azul. Pero nunca he visto ese tipo de azul. No he visto estrellas azules. ¿Hay estrellas azules que se acercan? El efecto es bastante sutil y se requiere un equipo de medición preciso para poder ver la disminución de la... longitud de onda, ¿no? Sí, de la longitud de onda. Vamos, que no es tan evidente que haya estrellas azules que se aproximan al observador y estrellas rojas que se alejan. Es un poco más sutil que eso. Pero sí que hay objetos celestes que presentan desplazamientos hacia el azul. Cualquier estrella que se acerque a nosotros y al Sol, por ejemplo, cualquier estrella que parezca aproximarse, mostrará un desplazamiento hacia el azul. Hay una enorme galaxia fuera de la nuestra de la que apenas nos separan 2 millones de años luz de distancia que se llama Andrómeda y que se está acercando a nosotros. Tanto Andrómeda como nuestra galaxia se acercan. Dentro de algunos miles de millones de años chocarán. El caso es que la galaxia Andrómeda presenta un desplazamiento al azul a medida que se aproxima. ¿Y podéis medir entonces el desplazamiento al azul y decirle a los niños que la galaxia parece azul aunque no lo sea? Sí. Hoy no sabríamos que el universo se expande si no fuera por el físico Christian Doppler. Nuestro ojo humano es capaz de percibir la luz en formas de muchos colores. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos algunas cosas amarillas, verdes, rojas, azules. ¿Cuál es la diferencia entre la luz de estos colores? ¿Por qué vemos este tomate rojo y esta taza azul? La respuesta es que cada uno de ellos emite una onda de luz con frecuencias diferentes. El tomate lo vemos de color rojo porque emite luz con una frecuencia ancha. Sin embargo, la taza azul emite una onda de luz bastante más estrecha. Las estrellas también tienen su color. También emiten luz a una frecuencia concreta. Estas frecuencias son las que percibiríamos si la estrella estuviera quieta, como el tomate o la taza. Sin embargo, examinemos qué pasa si la estrella se mueve alejándose de la Tierra. Vemos cómo la onda de luz se ensancha debido al movimiento de la propia estrella. Este desplazamiento provoca que la estrella se nos muestre con un color diferente al que tiene propiamente. Percibimos una estrella más roja.
Este efecto, descubierto por Doppler, es el llamado desplazamiento al rojo de las estrellas. Ahora imaginemos que esta estrella, en lugar de alejarse, se acerca a la Tierra. En este caso, el movimiento de la estrella haría más estrecha la onda de luz. Veríamos una estrella más azulada, produciendo el efecto contrario, un desplazamiento al azul. Esto lo manifiestan algunos objetos celestes que se acercan a nosotros, como la galaxia Andrómeda. El desplazamiento al rojo y al azul son fenómenos muy sutiles e inapreciables al ojo humano. No obstante, hoy disponemos de instrumentos de medida capaces de conocer con exactitud estas variaciones y descifrar cómo se mueven los cuerpos celestes. Estamos rodeados de misterios, ¿no? Sí, sí. Otro que me parece realmente extraño y difícil de comprender, Stuart, es la inmensidad del universo. Para intentar explicarme qué significa tal enormidad en un universo infinito, interminable, una vez me dijeron: es como si sumáramos la arena, todos los granos de arena de todas las playas del planeta, Tierra, y luego le añadiéramos a los granos de arena aquellos granos pertenecientes a 10.000 planetas parecidos a la Tierra. Entonces tal vez tendríamos el equivalente al número de estrellas que existen. Es simplemente increíble. Y no se puede. Yo ciertamente no puedo visualizarlo. Este tema me ha interesado desde siempre. Lo he estudiado profesionalmente y ahora escribo sobre ello. Pero soy incapaz de imaginar ese número de estrellas. No puedo concebir el tamaño del universo. Me supera. Sigue resultándome pasmoso. Aunque debo aceptar las cifras. Pero luego a veces, cuando salgo de noche y contemplo un cielo despejado, cuajado de estrellas, son tan brillantes que es como si pudiera alargar la mano y tocarlas. Exacto. Aunque por supuesto jamás podría hacerlo, están demasiado lejos. A veces resulta que me topo con estas preguntas y suelo decir que es increíble. Pero que primero llegó Newton, creo que fue Newton quien dejó caer una manzana y midió el tiempo que tardaba en caer. Y luego le tocó el turno a Galileo, que dijo: bueno, todo eso está muy bien, pero si tomamos una manzana, se refería él a la fuerza de la gravedad, una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y siguió diciendo: si tomamos una manzana y tomamos un papel como este y lo dejamos caer, llegarán a la vez, al mismo tiempo. Él midió la velocidad a la que caía una manzana y la velocidad que era la misma a la que caía un papel. Parece que vosotros, los físicos, siempre estáis midiendo el tiempo que tardan los objetos en caer. Y esto es lo que os mantiene ocupados todo el rato, ¿no? Es que prácticamente es la medición más simple que se puede realizar. Sin embargo, nos cuenta muchísimas cosas sobre el universo porque corrobora la gravedad. La gravedad es, por supuesto, la única fuerza de la naturaleza que funciona a gran escala en el universo. Puede moldear y modificar el universo a escalas grandísimas. Las otras fuerzas de la naturaleza que nos traen la luz y las reacciones nucleares funcionan a una escala mucho más pequeña. Por ende, la gravedad puede esculpir la forma del universo a su antojo. Todas las cosas, todos los objetos celestes, están sometidos a la acción de la gravedad, a la atracción entre objetos. Así pues, si uno quiere comprender el universo, debe comprender la gravedad. Galileo lo sabía, y también lo sabía Newton y Einstein. Y sigue siendo algo que nos encantaría hacer en el espacio, porque uno de los mejores experimentos que se podrían realizar sería poner una gran bola esférica en el espacio. Sí. Y simplemente observar lo que hace.
Se movería según le ordenara la gravedad, en función de la gravedad del Sol, de la gravedad de los planetas, y estaría bien observar simplemente lo que sucede, porque en un entorno sin fricción como el espacio, se podría medir con mucha más precisión de la que jamás podría lograrse en la Tierra, y así constataríamos con más exactitud cómo funciona la gravedad. Pero la gravedad, cuando vemos las distintas fuerzas, como la fuerza electromagnética, y la comparamos con la gravedad, por lo menos a mí me parece, y así me dijeron de niño, que la gravedad es muy leve, que apenas podemos notarla. Sí, es verdad, la gravedad es una fuerza extremadamente débil. Por ejemplo, si pusiéramos un alfiler de metal sobre la mesa, un alfiler de hierro, el alfiler se quedaría sobre la mesa por la fuerza de la gravedad generada por toda la Tierra. Sin embargo, si sostuviéramos un pequeño imán en la mano y lo acercáramos al alfiler, lo atraería de inmediato. Un diminuto imán crearía una fuerza de magnetismo mucho más fuerte que toda la gravedad generada por la Tierra. La gravedad determina el espacio y el tiempo de cada punto del universo. Esta es la conclusión principal de la relatividad general de Einstein. Pero ¿cómo consigue deformar el espacio por donde nos movemos y el tiempo en el que vivimos? Vamos a verlo. Imaginemos que una persona está en un ascensor parado en una cuarta planta, con las llaves de su casa en la mano. Tanto él como las llaves sienten que la fuerza de la gravedad les tira hacia el suelo. Ahora supongamos que somos capaces de llevar este ascensor a una zona muy alejada de la Tierra, donde un humano no puede percibir los efectos de la gravedad. En este punto, tanto la persona como sus llaves sentirán la agradable sensación de flotar. No habrá nada que los haga caer al suelo. Sin embargo, imaginemos ahora que instalamos un motor debajo del ascensor y que lo empuja hacia arriba con la misma aceleración que la que provoca la gravedad terrestre. Nuestro personaje y las llaves volverán a notar una fuerza que los tira hacia abajo. Notarán exactamente lo mismo que cuando estaban en la cuarta planta de su edificio. Así pues, gravedad y aceleración son indistinguibles y, por lo tanto, son exactamente lo mismo. Todo lo que sucede en la Tierra sucede de la misma forma en el ascensor acelerado. Ahora vamos a ver cómo esta aceleración moldea el espacio y el tiempo. Supongamos que nuestro personaje pone dos relojes idénticos en el techo y en el suelo del ascensor. Él se pone en el techo y el reloj del suelo envía un rayo de luz cada vez que hace tic-tac. Compara lo que marcan cada uno de los relojes y... ¡sorpresa! Ve que el reloj del suelo va más lento que el del techo. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo se ha podido alargar el tiempo? Cuando el ascensor no está acelerado, los rayos de luz tardan siempre lo mismo en llegar del suelo al techo. Sin embargo, cuando el ascensor está acelerado, cuando se mueve cada vez más rápido, los rayos siguen subiendo a la misma velocidad, pero el trayecto que deben recorrer es cada vez más largo, y por lo tanto, a cada rayo le cuesta más tiempo llegar al techo. Así, los rayos llegan arriba con un ritmo más lento que el tic-tac del reloj de abajo y nuestro personaje percibe que el reloj del suelo avanza más lentamente que el del techo. La gravedad ha modificado el tiempo. Este fenómeno también sucede en la Tierra y un ejemplo de ello son los satélites del sistema GPS. El tiempo que vemos que miden estos satélites es distinto del que miden nuestros relojes en la Tierra debido al efecto de la gravedad. Esta diferencia en las mediciones se debe compensar para que el sistema de GPS funcione correctamente. Pero veamos ahora qué pasa con el espacio. Imaginemos ahora que se enciende una bombilla en una pared. Si el ascensor no está acelerado, el rayo de luz lo atraviesa sin distorsionarse. Pero cuando se acelera, los rayos curvan su trayectoria. A pesar de no tener masa, la luz ha variado su recorrido debido al efecto de la gravedad. Es decir, la gravedad ha modificado el espacio por donde discurre el rayo de luz y ha cambiado su trayectoria. Esto es parecido a lo que le pasa a una pelota en un campo de golf. Si no hay un hoyo, la pelota sigue una línea recta. Pero si en algún momento pasa cerca de un hoyo, la pelota cambia su dirección. Así pues, la gravedad de los cuerpos celestes crea hoyos en el espacio-tiempo de sus alrededores.
El conjunto de todos ellos esculpe la forma de nuestro universo. Oye, hay otra cosa o misterio. Recuerdo lo que me dijeron de pequeño también. Por aquel entonces nadie dudaba de que todo el universo había nacido, el espacio y el tiempo habían nacido con el Big Bang. Esa es la realidad, ¿no? Pero si bien se decía que el Big Bang había empezado a crear el espacio y el tiempo y hacer que se expandieran también los dos, también se creía que un día el Big Bang se convertiría en un Big Crunch, en una gran implosión, lo contrario de una explosión. La gravedad, ya hemos hablado de ella, se suponía que acercaría y contraería todas las cosas hasta que todo el universo desapareciera en una especie de punto minúsculo. Otra vez. Pero ahora muchos científicos como vosotros afirmáis que probablemente el fin del universo no será así, sino diferente. Nos hemos llevado una sorpresa grandísima, colosal en los últimos 15 años, más o menos. Durante gran parte del siglo XX, después de que Albert Einstein desarrollara la teoría de la relatividad general y ofreciera a los astrónomos y a los físicos la primera descripción matemática de todo el universo, que mostraba cómo se comportaba el universo a consecuencia de la gravedad, parecía que el universo estuviera expandiéndose y que la gravedad de todos los objetos celestes acabaría por frenar gradualmente el ritmo de la expansión. Se creía que si existía suficiente gravedad en el universo, todo el universo empezaría a contraerse de nuevo hasta llegar a un Big Crunch. Así pues, durante gran parte del siglo XX creíamos eso, y lanzamos el telescopio espacial Hubble para medir la tasa de expansión del universo. Fue realmente útil porque observar a tanta distancia nos permitió medir la tasa de expansión del universo hace muchísimo tiempo. Los astrónomos creían que si medían el ritmo de expansión que había hace miles de millones de años y lo comparaban con el ritmo de expansión actual, podrían estimar la desaceleración y calcular cuándo se detendría la expansión y empezaría la contracción. En cambio, descubrieron que hace miles de millones de años la expansión era más lenta que en la actualidad. Eso refutaba todo lo que pensábamos y creíamos. Era como si hubiera una nueva fuerza o una nueva energía en el universo que acelerara la expansión. En lugar de reducirla. Uno, 2 y 3. Aproximadamente 3/4 partes de todo lo que existe en el universo es energía oscura. Sin embargo, esta sigue siendo uno de los grandes misterios de la cosmología moderna. Ni la hemos visto nunca, ni sabemos muy bien qué es, pero podemos preguntarnos sobre su naturaleza a partir de los efectos que provoca. En primer lugar, podemos conocer cómo actúa. Las fuerzas de la naturaleza pueden ser atractivas o repulsivas. Pero sabemos que la energía oscura provoca que los cuerpos celestes se separen entre ellos. Por lo tanto, es una fuerza repulsiva. Por otro lado, la energía oscura podría actuar por todo el espacio de forma homogénea. O podría aparecer solo en algunas zonas concretas del universo, como el aceite en este vaso de agua. Sin embargo, hoy sabemos que la expansión del universo que provoca la energía oscura es igual en todo el espacio. Por lo tanto, se trata de una fuerza homogénea. Otro aspecto que podemos conocer es su intensidad. Podría ser débil como la gravedad, que necesita masas muy grandes como la Tierra para notar sus efectos, o ser una fuerza fuerte como la energía atómica. Al observar los movimientos de los planetas, no somos capaces de notar la presencia de la energía oscura. Para percibirla, debemos mirar el universo a gran escala. Por lo tanto, es una energía muy débil. Por último, debemos preguntarnos sobre su evolución.
¿Esta energía oscura variará en el futuro? ¿O se mantendrá constante como este fósil que ha permanecido igual durante millones de años? Pues bien, los científicos aún no tienen respuesta a esta pregunta fundamental para entender cómo morirá el universo. Si la energía oscura aumentara, la expansión del universo se aceleraría cada vez más hasta llegar a desgarrar toda la materia del universo y convertirla en una sopa de partículas elementales. Esto es el llamado Big Rip, o gran desgarramiento. Si por el contrario la energía oscura fuera constante, el universo se expandiría eternamente al mismo ritmo que ahora y llegaría a la situación de muerte térmica. Si esto es cierto, entonces el universo seguirá expandiéndose para siempre durante un periodo de tiempo infinito. Puede que la expansión cada vez sea más y más rápida. Y que la temperatura disminuya y disminuya. Lo que sucederá es que en el universo todos los objetos astronómicos intentarán alcanzar la misma temperatura. Así es como fluye el calor y como deja de fluir cuando todo llega a la misma temperatura. En un futuro extraordinariamente lejano, es posible imaginar un momento en el que todo el universo tenga exactamente la misma temperatura. Entiendo. Cuando todo llegue a la misma temperatura, no podrán producirse reacciones químicas, porque la energía no podrá transferirse entre los átomos. Si esto sucediera, todo se detendría. No habría reacciones químicas, y sin ellas tampoco habría manera de medir el paso del tiempo. Así que el tiempo también se detendría. Esta idea se llama muerte térmica del universo. Y de momento, todo apunta a que es lo que sucederá. El problema es que nadie comprende cuál es la fuerza que acelera la expansión del universo, lo que llamamos energía oscura. Energía oscura, No sabemos lo que es y queremos descubrirlo como sea. En el siglo XXI, nuestro gran objetivo es entender en qué consiste este ingrediente adicional del universo. Pero la energía oscura, si existe, como sugerís algunos, también es una especie de gravedad, ¿no? De fuerza básica. Más bien genera una especie de antigravedad. Es una fuerza de amplio alcance, como la gravedad, pero en lugar de hacer que los objetos se atraigan, hace que se repelan. Es una fuerza de antigravedad. Esto significa que, si realmente existe la energía oscura, si podemos entender en qué consiste y quizá incluso aprender a controlarla, entonces cualquier sueño de la ciencia ficción puede volverse realidad. Podríamos tener coches que flotaran en el aire, rayos tractores y campos de fuerza. Podríamos tener ventanas sin cristales, simplemente con campos de fuerza que mantuvieran alejado el aire frío. Es extraordinario. Podríamos usar la propulsión de una curvatura warp, como en Star Trek, para recorrer más rápido el universo, o los agujeros de gusano para viajar entre dos puntos lejanos sin perder ni un segundo. Si la energía oscura está verdaderamente ahí, nos ofrece el potencial necesario para un universo parecido al de la ciencia ficción. Resulta muy difícil comprenderlo, porque cada vez que intentamos descubrir lo que hace la energía oscura a gran escala en el universo, donde podemos observar y medir sus efectos, todo indica que debería tener algún efecto en la escala más pequeña también, y que debería hacer que los planetas se movieran de un modo diferente al esperado. Sin embargo, no es así. Los planetas se mueven como Newton y Einstein predijeron. Esto nos provoca incluso más dolores de cabeza cuando intentamos entender en qué consiste la energía oscura. Verdaderamente se trata de un misterio. Hay cierta parte de la física que creemos entender, pero que hay que reescribir por completo. Nuestra especie se halla a medio camino entre las estructuras más grandes y las más pequeñas del universo. Somos muy afortunados porque ello nos sirve como plataforma para observar el universo en todas sus dimensiones.
El conocimiento que hemos alcanzado gracias a la revolución científica es gigantesco. Hoy contamos con teorías muy sólidas que nos explican de dónde venimos y a dónde vamos. Preguntas que solo contestaban los literatos y los filósofos antaño. Lo que nadie había anticipado era que cuanto más conocimientos fuéramos adquiriendo, más cuestiones nuevas se abrirían y más nos quedaría por aprender. ¿Por qué brillan las estrellas?